Hola, buen día. Mi nombre es Jocelyn Leiva Alfaro. Soy estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco de la Facultad de Educación. Estoy llevando el curso de Constitución Política del Perú y Derechos Humanos con la magíster Francisca Lavilla Barca, docente de la UNSAC. En esta oportunidad, mi persona les dará a conocer la Constitución de Afganistán mediante la siguiente ficha informativa. Como sabemos, esta Constitución es un reflejo de sus esperanzas y desafíos. Nos invita a reflexionar sobre el papel de la ley en la construcción de la sociedad más justas y equitativas. Y nos recuerda que aunque el camino hacia la realización de estos ideales puede ser arduo, la perseverancia en la lucha por los derechos humanos siempre vale la pena. Esta Constitución se convirtió en la ley oficial de Afganistán tras su aprobación en la Loya Jirga el 4 de enero del 2004. El texto surgió de la Comisión Afgana de Constitución prevista en el Acuerdo de Bonn. Según su estructura de la Constitución afgana, consta de 12 capítulos y 161 artículos. Fue oficialmente firmada por el presidente Karzai el 26 de enero de dicho año que fue publicado. Algo corto de su preámbulo nos dice: en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Alá, el Chaser y sostenedor de los mundos, y alabado sea la paz con Mahoma, su último mensajero, y sus discípulos y seguidores. El capítulo 1 consta de 21 artículos y nos habla sobre el Estado, en lo cual establece la naturaleza del Estado afgano como una república islámica, define el Islam como su religión oficial y garantiza la libertad de otras religiones dentro de los confines de la ley. El capítulo 2 nos habla de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Este capítulo consta de 38 artículos, en lo cual detalla los derechos y deberes de los ciudadanos afganos, incluyendo la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura, el derecho a la educación y la protección de la propiedad. El capítulo 3 consta de 11 artículos y nos habla del presidente. En este capítulo se establecen las atribuciones y responsabilidades del presidente. El capítulo 4 habla del gobierno. Este capítulo consta de 10 artículos. En este capítulo se enfoca en el gobierno como el órgano encargado de ejecutar las leyes y administrar el Estado. El capítulo 5 trata sobre la Asamblea Nacional. Este capítulo consta de 29 artículos, en lo cual se establece la composición y las funciones de la Asamblea Nacional, que se divide en dos casas, la Cámara del Pueblo y la Cámara de los Ancianos. El capítulo 6 trata sobre la Loya Jirga. Consta de 6 artículos. Define la Loya Jirga como un órgano que representa la voluntad del pueblo afgano, organizado para tratar asuntos cruciales como la independencia y soberanía del país, así como modificar la Constitución. El capítulo 7 trata del Poder Judicial, lo cual consta de 20 artículos. En este capítulo establece la independencia del Poder Judicial, describe su estructura, las calificaciones necesarias para los jueces y el proceso judicial. El capítulo 8 trata sobre la administración, consta de 7 artículos. En este capítulo trata sobre la organización administrativa del Estado, definiendo la estructura de los gobiernos locales y la participación ciudadana en la administración pública. El capítulo 9 trata del estado de excepción, que consta de 6 artículos, en el cual se definen las condiciones bajo las cuales se puede declarar un estado de excepción y los poderes del presidente durante este estado. El capítulo 10 nos habla sobre las enmiendas, consta de 2 artículos. En este capítulo detalla el proceso para enmendar la Constitución, enfatizando la preservación de los principios islámicos y republicanos, y establece procedimientos específicos para la modificación de los derechos fundamentales. El capítulo 11 trata de las disposiciones diversas
lo cual consta de 7 artículos, en lo cual incluye diversas disposiciones sobre la administración pública, la creación de comisiones y la supervisión del cumplimiento de la Constitución. El capítulo 12 son disposiciones transitorias, consta de 5 artículos, en lo cual establece los procedimientos para la transición hacia un nuevo gobierno bajo esta Constitución. Describe cómo se regularán las leyes y circunstancias durante el periodo de implementación de la nueva Constitución, de darse, ¿no? En conclusión, podemos decir que la Constitución de Afganistán establece un marco para un sistema democrático y secular en el país, ¿no? En ese país. Tras décadas de conflicto, trata, ¿no? en esta Constitución actual de reconocer los principios fundamentales como la igualdad de derecho, la libertad de expresión y la protección de diversos grupos, pero también se enfrenta a desafíos significativos como la influencia de normas culturales y religiosas que pueden limitar estos derechos. Como bien sabemos, la situación de Afganistán respecto a su constitución ha sido muy inestable, especialmente después de la toma del poder del Talibán en agosto del 2021. Antes de esa fecha, Afganistán tenía una constitución adoptada en el año 2004, de la cual les acabo de hablar, que fue el resultado de un proceso de reconstrucción política tras la caída del régimen del Talibán en el año 2001. Ahora, como bien sabemos, ya el régimen del Talibán ha vuelto a este país, ¿no? A Afganistán, y lo cual ha declarado que está trabajando en un nuevo sistema legal basado en su interpretación de la Sharia, pero no ha publicado una nueva constitución formal. Por lo tanto, la situación constitucional de Afganistán es ambigua y se caracteriza por la falta de un marco legal claro y la ausencia de garantías de derechos fundamentales. Entonces, en resumen, nos podemos dar cuenta, ¿no?, que la Constitución del 2004 de Afganistán ha dejado de tener efectividad en gran medida y Afganistán se encuentra en una situación de incertidumbre legal y política bajo el control del Talibán. Bueno, espero les haya gustado esta ficha informativa que he realizado. Muchas gracias.